Amados hermanos, muy buenos días. Ahora estamos aquí para poder dar el mensaje del día domingo 26 de abril de 2020 a la hora de las 10 de la mañana. Hagamos una oración breve. Nuestro Padre Celestial, te bendecimos, Señor, te alabamos por ser tan bueno, Señor, con todos nosotros, con tu pueblo, con el mundo. Y queremos pedirte tu dirección al meditar en este pasaje que hoy nos toca. Oramos, Señor, y alumbres nuestra mente y palabras para poderlas expresar en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. El título de este mensaje, mis hermanos, es Vístanse de toda la armadura de Dios completamente. El texto que he escogido está en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18b. Nuestra introducción. Ahora esta es una nueva vida. Un cambio completo se ha dado en la persona que Dios ha salvado, partiendo desde el interior del hombre hacia el exterior sin que éste sepa cómo se ha dado. El Espíritu Santo ha trabajado de manera maravillosa y ha hecho una nueva criatura para él. ¿Qué día tan glorioso es ese? Del cual hay mucho que decir, pero que por ahora solamente hablaremos de aquella necesidad de protección que dicho hombre tendrá en lo sucesivo en el camino de su nueva relación con Dios. Una ilustración. A lo largo del ministerio pastoral hemos visto que en las iglesias ha habido casos de jóvenes y adultos que en su momento tuvieron una chispa tan brillante en sus vidas, su relación con Dios y su iglesia, que daba un enorme gusto poder verlos y escucharles, pero que sin embargo algo sucedió de pronto en ellos que se volvieron difíciles de acercárseles. Ya no quisieron asistir al templo, prefirieron salir a divertirse con sus amigos y hasta antagónicos se transformaron. ¿Qué cosa sucedió? ¿Por qué esta nueva reacción? Esto es real y la razón es muy clara. No se prepararon para la lucha que debían librar durante toda la vida cristiana y sucumbieron ante la batalla que todo cristiano tiene contra Satanás. Mi propuesta es, en esta ocasión, quiero mostrarles cómo nos prepara la Biblia para la lucha espiritual que tendremos todo el tiempo de nuestra relación con Dios. Mi desarrollo del sermón es este. Primeramente vamos a ver esto. La Biblia nos habla de que los nuevos creyentes y en general todo creyente en toda su vida tienen que hallen sus fuerzas en el Señor y en su poder para pelear la batalla, su batalla espiritual. Inciso A. No se puede enfrentar al enemigo de Dios y nuestro con nuestras propias armas, con nuestras propias fuerzas, ya sea físicas, intelectuales, emocionales, etcétera, etcétera. Tenemos ejemplos en el libro de Jueces, capítulo 16, del versículo 17 al 21. Allí vemos el caso de Sansón, el hombre fuerte, el hombre musculoso, el hombre que confiaba tanto en sus fuerzas físicas, pero que fue convertido en un hombre completamente débil y terminó muy mal porque una mujer lo engañó. No se puede confiar en las fuerzas físicas que uno tiene, aunque sea uno creyente. En el libro de los Hechos también tenemos en el capítulo 19, versículo 13 al 16, cuando unos hombres dijeron, al observar que los apóstoles hablaban a los espíritus en la gente, espíritus malos, ellos quitaban a los espíritus malos de la gente aquella, y estos hombres pretendían hacer lo mismo, y entonces hablaron a un espíritu, pero el espíritu les dijo que él no los conocía. A Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero a ustedes no les conocemos. Y arremetió contra ellos, dejándolos muy mal.
porque no se puede confiar en las armas que tengamos, ya sea que conozcamos mucho o hayamos visto mucho. En las emociones tampoco. Se necesitan las fuerzas de Dios. En el versículo 10 que acabamos de ver, dice aquí la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es lo que implica que toda la armadura de Dios, versículos 14 al 16, debe de estar en nosotros. Debemos de portar esa armadura en nosotros. Y la razón es contundente, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículos 12. Esta es la realidad de nuestra lucha. Peleamos contra espíritus expulsados del cielo de Dios y por Dios, demonios decididos a hacernos daño y comandados por Satanás. No subestimemos al enemigo. Él es real y nada podemos en su contra si peleamos con nuestro propio valor y con nuestras propias fuerzas. Satanás es un espíritu que está lleno de odio contra Dios y contra su obra. Quiere acabar con nosotros, que somos el pueblo bendito, y tiene poder para hacerlo, pues delante de él nosotros no somos nada. Versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, nos dice todo lo que Satanás propuso hacer con Job una vez que le dieran permiso, y lo hizo. Tenemos muchos casos en la Escritura y por ello necesitamos la protección de Dios. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Número 2. Dios nos da la armadura que necesitamos para la batalla contra el enemigo y debemos usarla para vencerlo. Inciso A: las personas de la ilustración que acabamos de mencionar, si tan solo hubieran tomado esto con seriedad, no les hubiera pasado lo que les pasó, porque Dios nos ha provisto de lo que necesitamos para nuestra lucha contra el diablo. Y aunque de alguna manera no salieran las cosas como esperamos, de todos modos Cristo nos ha comprado al precio de su sangre, y el enemigo no podrá llegar más allá como él quisiera. En el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, corroborando estos pasos. Así que entonces tenemos allá que hemos de buscar la armadura de Dios y portarla para poder librar nuestra batalla contra el enemigo. Inciso B: el día de la embestida de Satanás contra los hijos de Dios, ese es el día malo. Puede estar usando los problemas que llegan encima de nosotros. Puede estar usando a las personas y quizás a nuestros propios parientes cercanos. Puede estar usando a las autoridades eclesiásticas y a las autoridades civiles también. O puede estar usando a las enfermedades. Cualquier tipo de cosas que quebranten nuestra paz, nuestro gozo y nuestra comunión con el Señor. Cosas que Dios le permita hacer en nuestra contra al estar sucediendo esto. Nuestra fe se fortalecerá. Con todo ello, aprenderemos algo que no hemos aprendido y creceremos en el Señor. De tal manera, como lo menciona en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, quiero leerlo, dice en el versículo 13 y 14, nos dice la palabra de Dios de esta forma. Miren nada más, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados
por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, pero os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Se puede vencer? Podemos vencer si tan solo usamos la armadura de Dios de manera completa. Asimismo, vemos en la Escritura, en el capítulo 4 de esta misma carta, dice de esta manera, versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Podemos vencer si tan solo portamos la armadura, esa armadura que Dios ha dispuesto para todos sus hijos en su lucha diaria y a cada momento contra el enemigo feroz. Inciso C: el soldado, si no estaba bien ceñido, nunca podría pelear, y lo más probable es que terminaría muerto. Dice el Señor que nosotros debemos estar bien ceñidos con la verdad. En el versículo 14 de Efesios dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice, esto es importante. Los cristianos siempre tenemos que hablar la verdad, y con la verdad, aun cuanto esto venga en contra de nosotros mismos. Pero si decimos la verdad, el Señor mismo va a optar por nosotros y va a bendecir nuestra vida, y saldremos librados, bien librados de nuestra lucha. Siempre hablar la verdad unos con otros, Efesios 4:25, conforme a la verdad que está en Jesús. Pero también nos dice la palabra de Dios en ese mismo versículo, dice: vestidos, en la segunda cosa, vestidos con la coraza de justicia. Algunos hablan de la justicia que nos ha sido imputada por Jesucristo, y está bien. Otros, de que los hijos de Dios practiquemos siempre la justicia, de modo que podamos tener en cuenta estas dos cosas. Pero de acuerdo al contexto, creo que nos manda que practiquemos la justicia en toda cosa o asunto que tengamos, siendo justos con las personas, justos con la familia, justos con los hermanos, justos con los amigos, justos con los trabajadores, justos con la creación. Asimismo, nos dice también en el versículo 15, dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio nos trae paz con Dios y nos trae paz con la gente. El Evangelio nos trae paz con el mundo entero. Pero cuando Satanás arremete contra nosotros y usa así a las circunstancias, a la gente misma, esto trastorna nuestra paz entonces. Y mucha gente vive de esta forma. No hay paz en sus vidas, no hay paz en sus corazones. Primeramente porque no han sido lavados, no han sido justificados delante de Dios por la sangre de Jesucristo todavía, y muchos de ellos lo serán. Y entonces es necesario que el Evangelio corra, y lo haga a través de nosotros mismos, viviéndolo y también llevándolo a cabo y llevándolo a los demás, de modo que haya paz en sus vidas, en sus corazones por medio del Señor Jesucristo. Así que vivamos de esta manera, mis hermanos. Seguimos adelante y dice que usemos el escudo de la fe. Versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren qué importante es la confianza firme, la fe en el Señor Jesucristo y su obra, la fe en Dios y la fe en su bendita palabra, con la cual nosotros vamos a recibir fuerzas de Él. La fe, dice la Escritura, que nos habla de que porque por fe diríamos al sicómoro que se desarraigue de allí y se plante en el mar, y obedecería. Eso está en Mateo 21:21. La fe viene también, dice, por el escuchar, el oír
por la palabra de Dios, Romanos 10:17. La fe es un don de Dios, Efesios 2:8. Además, sin ella es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Y la fe es un don a través del cual somos protegidos por el Señor, como lo dice Primera de Pedro 1:5. Podemos apagar los dardos de fuego del maligno por fe. Ten fe, hermano. Tengamos fe. Dios sigue guardando nuestra vida y lo hará hasta lo último. Él es fiel a sus promesas y estaremos en paz con Él por siempre, y estaremos también siempre bajo la sombra suya, la sombra de sus alas, dice la Escritura. Debemos también tener puesto el yelmo, que es el casco que el soldado se portaba, y con lo que sería protegido de los golpes de la espada del enemigo, de las flechas y la lanza. Y entonces Dios nos recuerda que de esta manera también nosotros debemos portar en nuestra cabeza esa enseñanza que hemos encontrado en la palabra. Recordemos, nuestra salvación es en Cristo. Somos salvos, hemos sido redimidos y le pertenecemos para siempre. De modo que Dios está con nosotros y nos defenderá por siempre. Jesús ha pagado con su sangre nuestra vida y nos ha trasladado a su reino para siempre. Tomemos la Biblia que nos dice allá en el libro de Hebreos, en este pasaje de Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Entonces, todo eso debe estar acá en nuestra mente. En la embestida del enemigo, ustedes y yo debemos recordar constantemente de quién somos. Somos del reino de Dios. ¿De quién somos? Somos de Cristo Jesús. ¿De quién somos? Somos del Espíritu de Dios. ¿De quién somos? Somos de Dios mismo. Entonces, Satanás nada podrá contra nosotros. Por eso tenemos que tener bien puesto ese casco que protegerá nuestra mente. Esa palabra, esa semilla, esa enseñanza de la palabra, con la cual nosotros seremos fuertes, con la cual nosotros saldremos vencedores a lo que hemos sido llamados. Con la esperanza, con la espada, lanzamos el ataque que en el nombre de Cristo ha de dar duro al enemigo, frenando la embestida contra nosotros. En el versículo 17 dice: tomad el yelmo de la salvación. Tomemos el yelmo de la salvación. Protege nuestra mente, protege nuestra alma, protege nuestra vida con la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, el ejemplo más claro es el de Cristo mencionando la palabra de Dios al momento de la tentación de Satanás. Él dijo: escrito está, por 3 veces citando pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Deuteronomio 8:3, cuando el diablo le dice, después de que Cristo había ayunado 40 días en el desierto, entonces Satanás, conociendo todas esas cosas, entonces dice allí: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesús, en Deuteronomio capítulo 6, 16, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando lo vuelve a hacer, cuando Satanás vuelve a investir al Señor Jesús y llevándolo al pináculo del templo, le dice: bueno, arrójate desde este lugar, pues escrito está. Él usa esa arma también. Él pretende usarlo, pero no le es dado a él. El Señor Jesucristo
menciona de esta manera, nuevamente, escrito está, ¿verdad? La Escritura dice allí, no tentarás al Señor tu Dios. Y de esa manera, una vez más, van hasta al monte, donde el diablo le presenta todos los reinos del mundo y el poderío y los tesoros del mundo, y dice, todo esto te daré. Es más, pretende que se le ha sido dado a él, asignado a él, y dice, porque esto me ha sido dado, cosa que nunca ha sido cierta. Pero él habla de esa manera porque es padre de mentira, y entonces dice, si postrado me adorares, te lo voy a dar. Pero el Señor vuelve una vez más, y hablando las palabras de Deuteronomio 6:13, Él dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De esta manera Él se defendió, dándonos ejemplo para que también nosotros lo hagamos en todo momento. Lo mismo lo hizo con los saduceos, dejándolos con la boca cerrada. Mateo 22:29. Esta es la espada que el Espíritu Santo usa para salvarnos de las estrategias y los métodos urdidos por Satanás para hacernos daño, hacernos caer en sus mañas, como la fornicación, el adulterio, la lascivia, la idolatría, el engaño, la mentira, la falsedad. Y en cambio, ser firmes y fuertes contra el enemigo. Mis hermanos, dice la Escritura, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hagámoslo pues, hermanos, lo tenemos a la mano. Recuerde siempre la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios ante los males? ¿Qué dice la palabra de Dios ante los problemas? ¿Qué dice la palabra de Dios hasta ante esta situación que estamos viviendo con los virus? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, en quien confiaré. Él te librará, dice. Oh, qué riqueza tan grande tenemos allí. Usemos la palabra de Dios, es la espada del Espíritu Santo que nos ha sido dado. En conclusión, hermanos, y en la aplicación, así pues, la lucha es terrible y feroz por causa del enemigo que tenemos. Pero Dios nos ama tanto que nos ha dejado toda la herramienta que necesitamos en nuestra carrera cristiana, de modo que en todo momento de batalla, la armadura de Dios nos sirva para que la usemos y presentemos pelea. Que la podamos usar completamente sin que falte alguna cosa de ella. Y en mansedumbre podamos ser guardados por el Señor y bien librados de nuestros enemigos. Rindamos así alabanza, adoración y gratitud desde el fondo de nuestra alma al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, que es nuestro Dios, en quien podemos confiar. Amén. Dios les bendiga.